Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de Juani, Pequeña Crónica de una Amistad, un libro de Roberto Maurer, que ya vamos a contar pequeñamente de cómo se construyó la edición para escuchar a quienes queremos escuchar, que es a Roberto Maurer, gracias por acompañarnos, y a Inde Pomeraniel, que aceptó tan generosamente entrevistar, conversar con Roberto. Bueno, quiero agradecer sobre todo a quienes están presentes, todos quienes están aquí. Me alegra mucho ver a Maribí, a Raúl, vi por ahí que están aquí los amigos de Pergamino también, Miguel, Valeria, la verdad que siempre, bueno, que se reúnen aquí como está Paulo, Richie, también allí atrás, Isabel, Germán, lo veo a Guille, y me encantaría nombrar a todos, pero bueno, hasta René también, que lo veo allá atrás. Gracias por acompañar a Roberto. Creo que este libro, lo que en estos momentos, lo que nos despierta justamente es eso, ¿no? Recomponer, rebuscar, revisitar nuestra red de amigos, ¿no? Creo que es lo que más necesitamos. Marilyn lo cuenta muy bien en un film, un work in progress, que se llama justamente a los amigos mientras están ahí, ¿no? Queremos que Marilyn termine ese work in progress, porque en ese work in progress hay muchas imágenes vinculadas con este grupo que yo siempre digo que marca el ADN que tiene la Universidad Nacional del Litoral en su modo de hacer cultura, en su modo de hacer extensión, en su modo de ver lo público. No es casualidad que estemos aquí en una feria donde 3 instituciones públicas hace más de 30 años que la organizan, la municipalidad, la provincia y la UNL. Así que bueno, y este libro editado por la Universidad Pública. Brevemente voy a decir que el libro está montado sobre un artículo, un texto que Roberto escribió en 1992. Esa fecha fue surgiendo posteriormente a todo el trabajo de edición. Cuando descubrimos esa fecha, se empezaron a abrir, digamos, incógnitas, preguntas que fuimos tratando de responder en el transcurso de la edición del libro y que siguen abriendo, digamos, cada vez más cosas, ¿no? Un libro que no fue sobre Saer, por ejemplo, el texto que fue escrito en 1992 en vida de Saer. Entonces, bueno, vamos a escucharlos a ellos dos, a ver si nos cuentan algo más de este misterio. Y gracias por acompañarnos. Estamos acá para presentar, como decía Ivana recién, este libro precioso, como objeto y por el contenido. Eso, te trajimos para que vendieras. Es un libro que para los lectores de Saer es como un tesorito, y lo digo por las menciones del texto, pero también con el cariño que uno diría la palabra tesorito, ¿no? Cuando uno es lector de alguien o cuando uno es admirador de la obra de alguien, en general todo aquello que tiene que ver, que le habla de esa obra o que le trae nuevos, digamos, si no son secretos, por lo menos cosas no conocidas, cosas desconocidas, tanto del artista como de la obra, son siempre bienvenidos por uno. Y en este caso, Juani, Pequeña Crónica de una Amistad, me sorprendió por el contenido, pero me sorprendió también por la escritura de Roberto. Es un libro que se lee realmente con cierta fascinación, diría yo. Él me dice que soy una exagerada, pero sinceramente es un libro que yo leí con sorpresa y como con cierta fascinación también. Para quienes no lo conocen, Roberto es periodista, es crítico de cine y televisión, músico de jazz. Durante décadas publicó la columna Señal de Ajuste en el diario Litoral, un diario que para los lectores del Saer también es un diario importante. Como músico y estudioso de la historia del jazz, escribió sus recuerdos personales, trayectorias de referentes y ensayos sobre el jazz. La UNL publicó en 1994 Señal de Ajuste, selección de aquellas columnas, y el libro coral Pick Up Band con dibujos de Oscar Grillo y con prólogo de Saer. Decía recién Ivana que este libro que el texto en realidad es un texto que Saer vio y que Saer aprobó. Me importa mucho aclarar que ese texto fue escrito en 1992, como canal de 100 chicas, y que quedó inédito.
se editó, se publicó en 2005 cuando murió Saer en la revista de poesía que tenía Hugo Bona en México. O sea que ese texto no tuvo circulación. Yo ya me había olvidado de él. Me habló Ivana Tosti, directora de la editorial universitaria, un día para decirme, mira, había visto el texto en algún lado y eso se puede publicar. Y yo acepté inmediatamente y dije sí, solamente empujado, o no solamente por mi sed de figuración. Quiero decir que a mí me hace sentir un poco incómodo esta edición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir sobre alguien que está vivo y es otra cosa escribir con alguien que ha muerto y que ya está de Hall of Fame, el Día de la Fama. Yo creo que no es lo mismo. Porque en un caso cuando el biografiado, digamos, está vivo, uno, bueno, yo lo escribí con absoluta espontaneidad, soltura, sin ningún tipo de responsabilidad ni exigencia. Ahora, lo otro supone algo distinto. Es decir, ¿a dónde me llevó esta publicación? Al mundo de Coppola. Yo soy Coppola contando mi andanza con Maradona. Como ustedes saben, No sabía de qué Coppola hablaba, estaba esperando que dijera si era Francis Ford o Guillot. claro, sí, pensamos como personas cultas, digamos. Porque acá en Argentina apareció un género nuevo que podría llamarse los amigos de Diego cuentan anécdotas. Es decir, yo preferiría, en realidad me quedo con Coppola porque Coppola, acepto, es un gran narrador. No me gusta su perfil, digamos. Este texto estaba rodeado un poco de un enigma, porque yo no sabía por qué estaba escrito. Y gracias a la pericia y el espíritu de investigación que tiene Ivana, ella me dio las pistas para saber cómo había llegado a escribir eso. Era para un libro que finalmente no se hizo. Claro. Pasó lo siguiente, jefe de la sección literaria del diario Liberación. Vino a hacerle una entrevista a Sara y estuvo como 15 días acá. Después salió la entrevista publicada, así, ampliamente, éramos todos con mucha material gráfico, como anécdota, que todavía yo no alcanzo a explicarme. Vino ese periodista y como si no existieran fotógrafos en Santa Fe, trajeron una fotógrafa de México. Pero no era una fotógrafa de México, era la fotógrafa. ¿Quién era? ¿La que era Iturbide? No. Yo no me acordaba el nombre. ¿Sí? ¿Era Iturbide? Bueno, Sí, claro. Es muy conocida. ganó el premio Sofía hace un par de semanas. Es una mujer muy importante. Bueno, esa señora vino acá además una señora muy discreta, yo ni me da cuenta que estaba ahí, porque además estuvo en un asado bastante grande, familiar ahí, sacando fotos y con absoluta discreción. Y después se volvió a México. Es decir, yo no alcanzo a entender, esto no tiene nada que ver con este libro, no alcanzo a entender por qué, es decir, en París un diario contrata el fotógrafo más caro, la fotógrafa más cara que debe haber en México. No, pero igual ahí yo te voy a decir dos cosas. El diario era de usos y costumbres que viajaba en equipo. Aunque hubiera fotógrafos de agencia, si vos podías, buscabas lo mejor, digamos, hacías una producción para eso, en ese sentido. Y en segundo lugar, en el caso de Iturbide, no sé en ese momento exactamente, pero es una persona además muy vinculada con la literatura en general.
Ahí está el libro de Villoro, habla de Iturbide. La última novela de Eduardo Halfon aparece Graciela Tarántula, aparece una muestra de Graciela Iturbide. Entonces hay algo del vínculo de Iturbide y esto está buenísimo lo que estás contando, me encanta. Sí, para mí era muy insólito. Entonces viene el equipo de Liberación. No era un equipo, vino un periodista y vino Dos profesionales de Liberación. Dos personas son un equipo, digamos. Pero él no estaba, ella vino hizo una foto, pero me parece que él ya se había ido. Ah, ok. Bueno, en fin. Por eso este texto a mí me resulta un poco incómodo en el sentido de que es una cosa muy personal. Inclusive Ivana consiguió hasta la carta que me había enviado Saer aprobando el texto en una serie de bromas que están en el libro, ustedes pueden comprarlo, que la consiguió Ivana. A esta altura, cuando pienso lo que trabajó Ivana, inclusive contrarreloj, no sé qué usar, no sé si decir que es una mujer trabajadora, si es preparada. Después me di cuenta cuál era la respuesta. Le gusta hacerlo, sí, le gusta hacer eso. Ahora, ella no entiende, eso suele pasar, que no todos son iguales. Yo, por ejemplo, yo no formo parte de ese contingente. Ellos que lo hace con gusto y pone si pinta, como se dice, piensa que los demás son así, también no somos así. Las personas somos diversas. Bueno, la cuestión es que el texto ese quedó, y si yo cómo lo rescataría, porque algo me lo dijo también, es decir, es como una especie de recreación de un café de los primeros años 60, de algunos lugares y algunos personajes que en aquel momento se juntaban. Es decir, que vamos a hacer cursi, vamos a decir, postales de la vieja Santa Fe, ¿les gusta? Sí. Original, pero me gusta. Y también me gusta, que voy a revelar mi edad, que decís, que contás, hablas de 1961, el año que nací yo, que es el año que lo conociste a Juan Isaer. No recuerdo si fue el 60 o el 61. El libro dice en el 61 y como yo nací en el 61 vamos a dejar el 61. Ah, listo. Bien, hay un motivo por lo menos. ¿Nos contás un poquito cómo fue ese encuentro? Porque los presentaron. Yo salía de Chile, había ido con otro amigo, y salía y decía, si ustedes se acuerdan, fue el ópera, y salía Juan y un colorado, que había terminado la función, y yo estaba con otro amigo que era Raúl Izaguirre, y nos presentó ahí a la salida. Y yo no sé cómo se continuó la relación. Era una relación de mucho afecto. Y daban una película de un director, Franco Rossi, que me acuerdo, sobre dos amigos, justamente, no Francisco Rossi, Franco Rossi. Y ese texto, uno puede sacar cosas y puede colocar otras. Y yo que esto está igual. Solo que si yo no lo retoqué, no hice nada, no agregué nada. Si yo lo retocaba, ¿en qué me convertía? En popular. Porque ya estaba operando, especulando. Ahora vamos a hablar de eso. De Coppola. De cómo te convertirías en Coppola, pero yo querría leer un poquito el modo en que escribe Roberto este encuentro. Y dice: Juan y yo fuimos presentados formalmente a principios de 1961 a la salida del Cine Belgrano, donde es curioso, se daba una película de Franco Rossi, no Francesco, como acaba de aclarar, sobre dos amigos. Yo era un joven forastero tímido, inexperto y candoroso, y rápidamente nos convertimos en amigos inseparables. Es más, es su acreditar una condición que forzosamente tiende a crear vínculos entre los seres humanos. He pensado esquemáticamente que nuestras personalidades eran complementarias. En Juani se observaba cierta tendencia al desborde, aunque la mayoría de sus excesos figuraba desde hace tiempo en la Biblia.
No era la pequeña Shirley Temple, quiero decir. Siendo yo un tipo más bien reprimido, es probable que él confundiera esa índole con la virtud de la templanza, en tanto que por mi parte depositaba en su personalidad exuberante la posibilidad de mis propios desórdenes. Así escribe Maurer, o sea, no es solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Tiene una gracia natural para contar las cosas. Qué exagerada que soy, perdón. Gracias, profesor. Por ejemplo, una de las cosas que uno podría haber agregado, porque yo creo que tiene una parte de ese libro, porque se refiere un poco al Tito Bufarré, que todos sabemos, conocimos. Y yo recuerdo, les voy a contar algo que tiene una gran actualidad. El Tito era, diría yo, un visionario. El Tito se movía, una de sus fachadas era el Partido Obrero Stalinista. Parecerá contradictorio, pero en un momento él creó una especie de fundación que yo recuerdo que se llamaba la BEA. No puedo recordar qué quería decir. Yo tengo un volante de eso. Tengo un volante que lo ofrecía a los museos y a las fundaciones, pero no querían pagar nada. Lo tengo ahí. Si alguien te entrega. Ese volante proponía, es decir, esa organización que había creado Tito, proponía que la Argentina se convirtiera en Estado asociado de los Estados Unidos. Una especie de protectorado, la regencia, no sé. Y se fue con ese volante a volantear facultades a Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires. Puedo imaginar, años 60, alguien que volteara con eso y salir vivo, digamos, que había un entusiasmo antiimperialista, digamos, así. Y él proponía eso. Bueno, me contó y se presentó en la embajada de los Estados Unidos. ¿Y quién entendió a Tito? Una persona de protocolo. ¿Y qué le dijo? Bueno, yo primero, como había sido amenazado en los lugares universitarios donde había ido a volantear, pidió seguridad. Es decir, es algo así como si el FBI asumiera la custodia de Tito. Le dijeron, mire, muy correcto, el norteamericano le dijo, mire, nosotros, este es otro país, nosotros no podemos intervenir. Busque custodia en la policía de la fuerza de seguridad de su país. Y después, ¿qué más? Y me dio para que estudiara la Constitución de Puerto Rico, un Estado asociado. Es decir, pasó el tiempo, se lo llevó a Tito, y ahora, ¿no? Tengo la noticia. Claro, eso está en el aire. ¿No? Y yo le pregunté, la última pregunta que le hice a Tito, digo, pero escúchame, esos no se dieron cuenta, y era una cuestión de delicadeza, de que vos, digamos, yo no podía decirle los caramelos desordenados. Y me dijo, no, me dijo, no tienen sentido del humor. Eso era un acto muy consciente, que era un chiste que había hecho él. No sé. En el libro hablas, por momentos describís algunas cosas de Saer, como gran payador, hablas del cine, de la chacarera. Me gustaría que nos contaras un poco eso, cómo era él con esas cosas, con las cosas que le gustaba, o esto del payador que comentás en algún momento. Sí, bueno, son dos cosas. Es decir, el payador, él, con vos lo hemos visto payando alguna vez, yo creo. Ya. Yo no puedo recordar si era Camilo Seiza, no era eso, seguro. Eso está claro.
Pero bueno. Pero le salía bien. Sí, a los tropezones salía. Y las relaciones de él con la chacarera tenían que ver porque la chacarera se prestaba a decir cosas. No, la samba, digamos, la samba es siempre romántica. La chacarera era fácil para lo que es real. Para lo social, decir, por ejemplo, o algo así. Cualquier cosa picaresca, por ejemplo. También, claro. Es mucho más generosa para el que escribe letras, me parece. Claro. Pero todo eso, bueno, poesía en relaciones de Juan con la música. Bueno, por ejemplo, podríamos sí ampliar, pero yo lo del payador, no sé si lo supe alguna vez, me sorprendí ahí, la chacarera lo mismo. Él no fue un famoso folclorista, no fue Horacio Guaraní. No tenías por qué, no estamos obligados a saberlo. No, por si lo había leído alguna vez, quiero decir, no que lo supiera, porque... Claro. Ahora me estoy arrepintiendo de decir esas cosas. Hay gente que va a decir, no, pero fue un gran folclorista. En esa época llegó a Cosquín. Llegó a Cosquín. Él tenía un dicho o una costumbre. Se estaba en un bar, un lugar de encuentro, había 3 personas, 4, charlando, con la promesa de que un día yo los iba a corregir y se podían editar. Después editó un libro que lo hizo Estela Figueroa sobre los escritos del Tito. Él me llevó una vez una biografía de Saavedra. Era un texto a una sola sin entre líneas, una página de cuaderno, muy sintético. ¿Cuándo fue eso? Antes de que... ¿Alrededor de cuándo? Eso debe haber sido en los 80, pues yo no me acuerdo con Tito voy hace cuántos años. Pero, por supuesto, era un texto, no era sobre Saavedra, era contra. Tito era un calumniador profesional, es decir, era un barroco de la calumnia. Era impecable todo eso. Entonces, el texto, por ejemplo, decía cómo sufrían la madre y la hermana de Saavedra para levantarlo para que fuera a la escuela, levantarlo así a la fuerza. Habla del pasaje de Saavedra por el Partido Comunista, pero después dice que Saavedra siempre estaba del lado de los patrones. Tenía una serie de ofensas, no era tan grave, digamos. Pero yo creía que hubiera quedado perfecto eso ahí. Pero la universidad se opuso. Hubo una reunión del Consejo Superior, el rector, todo, esto no, porque puede ofender puede ofender familiares vivos, lo cual es un criterio que acepté. Lo voy a editar por otro lado. En la página 29 escribís: también nos unía, creo, una inclinación compartida por la conversación, cuyos contenidos podían ser de interés secundario. Se trataba de valorizar los tiempos, las réplicas, los silencios, las digresiones y la destreza de pasar de un tema a otro del modo en que un avión abastece a otro en pleno vuelo. Me suena un poco esto en la literatura de Saavedra también. Todo esto. Pero contanos un poco cómo era eso de conversar. ¿Qué es? Porque acá lo estás describiendo muy bien, pero como nos estás contando anécdotas que son muy divertidas y que todos conocemos, me gusta que la idea de pensar que nos cuentes un poco cómo era sentarse a conversar con Juan Luis Saavedra. Me acuerdo de una tarde, por ejemplo, en la casa de Nicolás Pineda. Estaba él, Viví, su mujer en ese momento, su esposa y yo.
Y yo recuerdo que había una vaca paraguaya. Estábamos al aire libre, en verano seguramente, y nos pusimos a conversar. Y se hizo, yo tomé nota del paso del tiempo cuando de golpe se hizo de noche. Es decir, que digamos, yo podía estar conversando con él mucho tiempo, digamos, dedicarle eso y agradablemente. Yo no sé si la gente sigue conversando de esa manera, digamos. Pero me acuerdo de eso, es raro porque no pasó nada raro, digamos. Yo me acuerdo de una tarde que se convirtió en noche, y dice de qué hablábamos además, porque uno hablando de cosas más serias y menos serias, qué sé yo, y bromeando siempre porque con él, digamos, teníamos esa conexión. Y yo creo que lo puse ahí, la vez que viene y me dice, había una reunión social de algo, y me dice, vos vas ahí, no, yo no voy ahí. Y entonces me dice, vamos, me dice, así no tengo que soportar yo solo el peso de la conversación, ¿no? Y estaba mi mujer y dice, ¿quién carajo son ustedes para decir que son el centro de atención? Claro, reaccionaron, ¿por qué? ¿Qué se creen ustedes? Y era un poco así. Era, por ejemplo, yo siempre padezco las personas silenciosas, mudas. Yo soy muy sensible a eso, me pongo muy nervioso. Y hay gente que es así. En un momento escribís que Saer era alguien que desarmaba un motor para ver cómo funcionaba. ¿Cómo? O sea, que era alguien que era de los que desarmaba el motor para ver cómo funcionaba. Digamos, lo que yo observaba, que Saer, digamos, tenía un interés muy intenso por los objetivistas, sí. Pero eso me lo ha dicho, digamos, que eran los procedimientos los que le interesaban. Claro. Inclusive en un momento determinado lo declararon heredero de Robespierre. Y a Robespierre le gustaba la idea de un heredero, creo que lo invitó a comer o algo por el estilo. ¿Y a eso? No. Y a mí no me interesaba, yo creo que leí un solo libro prácticamente. Que él tradujo, que es maravilloso, unos libros. Él tradujo de Natalie Ferror. Claro. Tropismo. Y él, yo en esa época, hablando de los objetivistas, él valoraba mucho un libro que, claro, porque son épocas, que en ese momento era, hoy en día nadie se acuerda, un libro de ensayos de Michel Butor. Sí. ¿Vos lo conocés? ¿A Michel Butor? Sí, bueno, pero ¿conocés el libro de ensayos? No, de ensayos no. Bueno, él tenía un libro de ensayos y que él lo había leído con mucho interés. ¿Qué sé yo? Pero yo te digo, yo eso... Pero a vos te aburría el objetivismo. Sí. Claro. Bueno. Sí, digamos todo. Sí. Hay una cosa que no puedo entender. Yo descubrí que Robespierre tiene muchas películas filmadas. Muchas. Porque acá se conoció, no, en aquella época se tiraban comercialmente. Trans-Europa Express, la de ese artesano que vuelve a su pueblo, pero a mí me llamó mucho la atención que él hacía películas que eran una especie de porno soft y muy mala además en el género, inclusive para el género. Y eso no sé si eso tiene si alguno de los presentes tiene una explicación de eso, por qué Robespierre hacía esa película.
de alguno de los presentes que saben de cine, decís. Acá uno que me hace señal de dinero, pero no creo que no eran muy comerciales, porque no eran comerciales. Ni en Francia yo creo que fueran comerciales. Y elegía las chicas que elegía yo, sí, tampoco le faltaba ojo. Para mí, pero tiene montones de películas así. Donde hay chicas desnudas que corren de una punta a la otra de la pantalla. Todo el tiempo. Y se apareció. Eran películas que volvían, que transformó para el premio, que la del partisano que vuelve a su pueblo. Eran películas, qué sé yo, eran, digamos, experimentales hasta cierto punto, se veían muy bien. Se veía muy bien. Hoy a la mañana estábamos con Pablo Ricci y Pablo justamente con Martín Cohen, y nos hablaba de la visita de Borges, de una de las visitas de Borges, aquella que organizó Saer. Vos en el libro hablas de esa visita de Borges a Santa Fe. Sí, me acuerdo. Él lo trajo porque él se había como encargado cultural de una institución que se llama COBEIC, que era una organización de química que recaudaban fotos, hacían una rifa muy espectacular, porque eran departamentos, autos, para hacer un viaje, esos viajes se llamaban de historia, se llaman de estudio, que se iban 6 meses a Europa, o 4. Y Saer estaba encargado cultural y lo trajo a Borges. Yo no fui a la charla, me acuerdo, pero sí fui a comer con Borges, éramos 4, éramos Saer, su mujer y mi mujer. Y caminábamos por calle San Martín y nadie se daba la cabeza, para mí, insólito. Sí, era Borges, alguno podría ser. Es más, yo me acuerdo que en un momento determinado íbamos caminando por Tucumán y iba Juani con Borges. Y atrás íbamos y Graciela Núñez y yo, entré chusmeando de Borges. Y por ahí, por la vereda enfrente viene caminando Varela, muchos recordarán Varela el Bueno. Nos hace señas y nos dice, che, boludo, dice, eres ciego, no es sordo. Pero almorzamos, yo no recuerdo nada en particular, salvo que se habló de literatura y que Borges dijo que él siempre tomaba sopa de arroz. Y pidió sopa de arroz, por supuesto. Pero lo sorprendente es que eso eran los años 60, digamos, Borges era una figura muy conocida, digamos. Lo digo popular, pero sí, era conocida. Y nadie intentó secuestrarla. Claro. Porque en las ciudades de provincia existe una vieja costumbre. Los famosos son secuestrados por el que llega primero y se lo lleva. Se lo lleva por ejemplo. Si se trata de Pincho de López Rosa, se lo lleva al Club del Orden. Se secuestra. Ahora, yo vivía para allá. ¿Vos? Sí. ¿Por qué no se escuchó? Dijiste algo que no te escuché. ¿Vos? ¿Qué? Vivía en Paraná. Ah, sí. Ahí había un tipo de secuestro muy especial. A ver. Cuando venían, estaban unos hermanos, los Corujos, tenían un bar. Hay gente que acá se está riendo muchísimo, les aviso. Tenían un bar y un subsuelo. Dicen que atravesaba la calle. Cuando venía una compañía de teatro importante, los invitaban a comer.
hacían un guiso de lenteja y le invitaban a comer. Pero eran bonistas. Entonces, un día vino River Plate, vino la primera cura, y son invitados por los Corucos, que le prepararon la cena y una broma. En un momento ellos simularon una discusión, alguna piña o no, y aparecieron algunos de ellos o sus amigos disfrazados de policías. Los jugadores de River todavía se acuerdan. Bueno, acá no se hacían esas cosas. Aquí se hacía un secuestro. Por ejemplo, una vez yo participé en el secuestro del Mono Villegas, secuestrado por Israel Uñac. Ustedes sabrán, algunos se acordarán que era un actor muy conocido acá, que le gustaba el jazz, y lo secuestró y se lo llevó a su departamento. El secuestro es famoso. Se podría escribir un libro sobre eso. Está bueno el tema. Claro, porque el problema es que algunos quedan afuera, que van ahí porque llegan tarde, digamos. Claro, se perdieron el secuestro. Claro, ya está. Claro. Vos Gimón, con todo, se agarraron, me ganaron un torero. ¿Qué significó Saero para vos en tu vida? Así de a usted te gusta lo cursi. ¿Qué significó? Y yo en el campo, digamos, él me abrió un poco la cabeza. Es decir, yo al respecto de lo que uno debería leer, por ejemplo, yo admito eso. Yo era muy consecuente, yo era un muchacho tímido desde el campo. Después la vida me convirtió en otra cosa, pero además realmente había muchos aspectos. Yo veo, digamos, él tenía mucha relación, lo familiar a él no le era ajeno. Porque las cartas de él eran muy convencionales en cuanto a la familia y todo ese tipo de cosas. Era un afecto bastante completo en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, realmente, sí. Quizás fuera una amistad inmadura en el sentido de que esa clase de amistades realmente se dan en la adolescencia. Por eso también fue así, porque había mucho afecto, y mucha afinidad. Evidentemente que también teníamos afinidades, afinidades en cuanto al amor, cómo la relación. Y si tenía que decir que la mía estaba en la mesa de una iglesia, acá está Felipe Fernández. Yo no sabía que era Felipe Fernández. Yo te puedo decir, yo le llegué a conocer a ¿Cuál? Yo sabía que era lógica. Resulta que cuando era chico, en la biblioteca de policiales, porque era la época de los policiales, que compraban nuestros padres, había un libro de el horror, el que acecha de Lunar, estaba en la biblioteca, en una colección de policiales. Y yo lo leí, quedé aterrado, tenía pesadillas, porque yo creí que eso era cierto, que había habido otras civilizaciones en este planeta y que había puertas que se volaban. Era horrible, porque además yo lo veía citado en otras novelas, como todo ese tipo de cosas, de cultos. Había otros escritores que usaban esa mitología y lo usaban. Entonces yo decía, esto es cierto. Hasta que, bueno, en un momento crecí y dije, no, esto es ficción. Quizás no lo conocía y le presté el libro. Por supuesto, le llamó la atención. Y le presté el libro y ese libro terminó en las manos del Boabá. Una mañana yo fui y estaba el Boabá en la casa
Y primero, Juan ya lo había pasado a robar. Después tuvo pesadillas de que se murió.